Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de su profesor Juan Manuel Vences Martínez. Bienvenidas y bienvenidos a Ciencias Experimentales en la asignatura Física 1 del tercer semestre, en esta unidad académica curricular 2. En el contenido específico, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El aprendizaje esperado es que logres registrar, organizar, interpretar y analizar las variables que intervienen en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Además, que logres investigar y realizar cálculos a partir de las fórmulas que intervienen en dicho movimiento, así como aplicar sus fórmulas en la resolución de cálculos que representen el movimiento mediante ejercicios. Te sugiero que tengas a la mano tus lápices, lapiceros, libreta y vayas tomando nota de los temas expuestos. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se lleva a cabo cuando la velocidad de un móvil que se desplaza en línea recta experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. En este movimiento, la aceleración permanece constante al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, si un automóvil que viaja hacia el este con una velocidad de 2 metros sobre segundo durante el primer segundo, una velocidad de 4 metros sobre segundo en el segundo 2 y 6 metros sobre segundo en el segundo 3, decimos que la magnitud de su velocidad cambia 2 metros sobre segundo cada segundo, donde su aceleración es constante durante los 3 segundos, cuya magnitud es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Este automóvil tiene una aceleración constante, ya que su velocidad cambia 2 metros sobre segundo cada segundo y va en línea recta. Definamos ahora el concepto de aceleración. Y nos dice que la aceleración es el cambio de velocidad que experimenta el movimiento de un cuerpo. La aceleración es el cambio de velocidad en una unidad de tiempo. Las unidades de la aceleración quedan definidas de acuerdo a las unidades de la velocidad y del tiempo, es decir, las unidades de la aceleración son metro sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que la aceleración es igual al cambio de velocidad. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Metro sobre segundo. Y la unidad de tiempo va a ser el segundo. Y de aquí es donde obtenemos las unidades de la aceleración. Completamos aquí esta fracción y aplicamos la ley del sándwich. Multiplicamos extremo por extremo. Metro por 1 me queda metro. Y los dos de en medio, segundo por segundo, nos queda segundo al cuadrado. Y esas son las unidades de la aceleración. Al mencionar que la aceleración es un cambio en la velocidad, entonces podemos definir o identificar la siguiente situación. Tenemos que la aceleración es igual al cambio de velocidad, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial entre la unidad de tiempo. La aceleración es una magnitud de tipo vectorial. El signo de la aceleración es muy importante y se determina de la siguiente forma. Tenemos la aceleración positiva que se da cuando aumenta la velocidad. Y tenemos una aceleración negativa cuando disminuye la velocidad, es decir, se frena o se desacelera. Es muy importante determinar el signo de la aceleración a la hora de resolver nuestros problemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos ahora las fórmulas más utilizadas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Cuando queremos conocer la aceleración, podemos utilizar cualquiera de estas tres fórmulas para determinarla. Es muy importante saber qué fórmula es la que vamos a utilizar de acuerdo a los datos y a las incógnitas que nos proporciona el problema. Si queremos conocer el desplazamiento del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos aplicar cualquiera de estas fórmulas en las cuales debemos de observar qué datos son los que tenemos para aplicar la fórmula correcta y para calcular la velocidad final del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado podemos aplicar cualquiera de estas fórmulas. Es muy importante mencionar que a partir de todas estas fórmulas podemos nosotros realizar un despeje para determinar cualquiera de las variables. Veamos el siguiente ejemplo, que dice: un ciclista lleva una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo al sur. A los 3 segundos, su velocidad es de 6 metros sobre segundo, también hacia el sur. Y nos pide determinar en el inciso A la aceleración del ciclista y la distancia que recorre durante ese tiempo. Como primer paso, vamos a determinar todos los datos del problema, incluyendo sus incógnitas. Por ejemplo, aquí nos dice que lleva una velocidad inicial, entonces tenemos que nuestra velocidad inicial es de 2 metros sobre segundo. Seguimos leyendo y dice que a los 3 segundos, entonces tenemos tiempo es igual a 3 segundos. Y después nos da otra velocidad después de los 3 segundos, que viene siendo la velocidad final de 6 metros sobre segundo. Y nos pide determinar en el inciso A la aceleración. Y para el inciso B nos pide determinar la distancia que recorre en dicho tiempo. Una vez teniendo nuestros datos, a partir de estos datos vamos a verificar la fórmula con la cual vamos a determinar las incógnitas. Es muy importante estos datos para poder determinar la fórmula correcta. Y en este caso nos pide la aceleración y nos está involucrando la velocidad inicial y la velocidad final. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula para determinar su aceleración. Para el inciso B, que nos pide determinar la distancia de acuerdo con nuestros datos, es la fórmula que vamos a elegir para dicha incógnita. En la sustitución vamos a sustituir los valores que nos pide aquí en la fórmula. En la aceleración, la velocidad final, que son 6 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que fueron 2 metros sobre segundo, entre la unidad de tiempo, que son 3 segundos. Realizamos las operaciones, pero no nos olvidemos de las unidades. Completamos esta fracción y entonces tenemos 1.33, multiplicamos extremo por extremo, metro por 1, metro. Y multiplicamos medio por medio, es decir, segundo por segundo, tenemos segundo al cuadrado. Y entonces la aceleración de la bicicleta es de 1.33 metros sobre segundo cuadrado. Sustituimos ahora los valores para determinar la distancia. La velocidad inicial, que son 2 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 3 segundos, más la aceleración, que fue la que calculamos inicialmente, 1.33 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, es decir, 3 segundos al cuadrado, sobre 2. Al realizar las operaciones, 2 por 3, 6. Eliminamos el segundo de abajo con el segundo de arriba y nos queda metros. Al realizar las operaciones en la segunda parte, el segundo cuadrado lo eliminamos con este otro segundo al cuadrado y nos queda metros. Entonces la distancia final es de 11.98 metros. Recuerda que es muy importante determinar los datos, ya que a partir de los datos podemos nosotros determinar la fórmula correcta que vamos a utilizar para darle solución a nuestros problemas. Es muy importante continuar con todas las medidas de prevención a fin de evitar el contagio del COVID-19. Recuerda, evita el contacto cercano, lávate las manos con frecuencia tantas veces como sea necesario, cubre nariz y boca al toser o estornudar,
limpia y desinfecta las superficies que tengas en contacto, usa el cubrebocas y evita el contacto. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.